Presentar ahora a Gerardo Caetano, si es que necesita presentación, que es doctor en Historia por la Universidad de La Plata, en Argentina, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, fue director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República. Bienvenido, Gerardo, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la Cámara por esta invitación, pero además quiero felicitarlos porque me parece toda una señal, una buena señal, que hayan tenido la iniciativa de poner este asunto en debate, que amplíen el debate no solo a los colegas que trabajan en las encuestadoras, sino que lo amplíen a la academia. Sin lugar a dudas, este es un tema académico. Que lo amplíen a los medios de comunicación, a los periodistas. Sin lugar a dudas, este es un tema que también desafía a los medios de comunicación. Que lo amplíen a los ciudadanos y a los dirigentes políticos. Y que lo hagan con una antelación suficiente como para discutir. Lo primero que quiero decir es que yo no hago encuestas, yo trabajo con encuestas. Yo hago análisis a partir de algunas encuestas. Conozco cómo se hacen, puedo de alguna manera fiscalizar, registrar, reconocer cuándo están bien hechas, cuándo no están bien hechas, pero este es un señalamiento importante. Pero desde mi rol, como desde el rol de un académico, de cualquier académico, las encuestas son muy importantes, son un instrumento clave. Por eso es un tema que tenemos que asumir con preocupación, porque yo creo que han pasado algunas cosas, y particularmente en el 2014 pasaron algunas cosas que no pueden omitirse. Hubo errores en el 2014, no generalizados en algunos casos, mayores en algunos casos, menores en otros, pero hubo errores. Me voy a referir a ello. Creo que el punto de partida es hacer un buen relato de lo que pasó en el 2014 y de lo que ha venido pasando en algunas oportunidades antes, para discutir. Discutir mirando al mundo, mirando cómo resuelven estos temas, cómo se resuelven estos temas en el mundo, rompiendo el provincianismo, rompiendo la idea de que no, acá damos una discusión en donde lo que pasa afuera no importa. No, toda discusión tiene que tener el aire fresco del mundo, del mundo. Y como ustedes han visto y han registrado, en el mundo respecto a este tema hay distintas posiciones. Yo, por ejemplo, que tiendo a defender netamente en todos los asuntos de la política la libertad y la transparencia, y que por eso tengo un recelo a una regulación a priori como la panacea de cualquier problema. Sin embargo, yo no comparto la idea de que para que haya libertad no tiene que haber regulación. No comparto el prejuicio de que en algunos aspectos en donde es clave la libertad y la transparencia, la mejor ley es la que no existe. No lo comparto. Por supuesto, estoy con la lupa respecto a cualquier legislación, mucho más en este país, sobre legislado, que tienda a recortar, directa o indirectamente, la libertad y la transparencia. Pero no estoy diciendo nada nuevo si digo que hay tradiciones de la libertad en donde la libertad emerge de pactos políticos. No precede a la ley, sino que surge de la ley, o surge de la norma. No es lo mismo la concepción de la libertad desde una perspectiva liberal individualista que desde una perspectiva republicana. O sea, afuera de todo a priori prejuicioso, pero de todo a priori prejuicioso, es un buen momento para discutir. Sobre todo porque
si hacemos un buen relato de lo que nos pasó en el 2014 a todos y de lo que ello constituye en términos de desafío, no solo a las empresas encuestadoras, sino también a quienes trabajamos con las empresas encuestadoras, analistas, dirigentes políticos, periodistas, bueno, creo que es un buen momento para discutir, y para discutir sin prejuicios. Creo que así como sería muy equivocado empezar la discusión diciendo hay que regular, sería también muy equivocado empezar la discusión diciendo no hay que regular. La mejor opción es no regular. A partir de esto, repito, celebro la iniciativa de la Cámara. ¿Por qué? Porque todo principio de regular a favor de la libertad implica que los actores involucrados participen, tomen la iniciativa. Y veo aquí una señal muy positiva, muy positiva. El segundo tema, obviamente, no estamos en un momento cualquiera. Estamos en un contexto de época en donde hay mutaciones muy fuertes en la política. Y esas mutaciones, que muchas de las cuales tienen densidad política propia, no se explican por otros cambios, sino que tienen densidad política propia, también son impactadas por otros cambios. El cambio demográfico, que tantas veces invisibilizamos o simplificamos. El cambio comunicacional, la transformación gigantesca en términos de comunicación interpersonal. Esta idea de que hay transformaciones que obviamente están reformulando el ejercicio de la ciudadanía y están haciendo muy difícil aquella clave sobre la que asentamos muchas convicciones, de que entre la opinión pública y la ciudadanía hay diferencias. Mis compañeros del instituto saben que yo esto lo insisto, pero esas diferencias han tendido a atenuarse. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy, entre otras cosas, las nuevas tecnologías de información y comunicación generan cambios que muchas veces desbordan la mera opinión y casi que la construyen o la acercan al ejercicio de ciudadanía. Y el ejercicio de ciudadanía, recordémoslo, siempre refiere a derechos y a pertenencias. Y vaya así, el concepto de los derechos y el concepto de las pertenencias está variando en nuestras sociedades. No estamos en un momento de inmovilidad política, no estamos en un momento de confort analítico. Están ocurriendo muchos cambios frente a los cuales una actitud de distanciamiento respecto a una autorreflexión rigurosa sería un gravísimo error. Un gravísimo error. Tenemos que atender lo que está pasando, porque lo que está pasando es un cambio extraordinario y también afecta a la política, al ejercicio de las encuestas de opinión pública, a cómo hacer análisis, a cómo comunicar. Hay algunas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, cómo comunicar el resultado de una encuesta. Decisivo. Y mucho de lo que pasó en el 2014 es que se comunicó mal. Se comunicó mal. La reconceptualización de nuestra noción de ciencia. Por supuesto que la ciencia no es magia. Y por supuesto que a contramano de lo que se supone y de lo que muchas veces se espera, ningún científico maneja el discurso de la verdad. Ningún científico está contando la verdad. Ninguno. Y muchas veces habla frente a auditorios que lo que están esperando es el discurso de la verdad. Y el imperativo del buen científico es decir, no estoy haciendo un discurso de la verdad, estoy produciendo conocimiento crítico. Y acá están mis trucos, mis reglas. Si tengo que hacer magia para concentrar la atención de un auditorio desconcentrado, lo tengo que hacer mostrando mis trucos, mostrando mi marco teórico, mis marcos metodológicos, y asumiendo lo que en definitiva define la práctica científica, que es el debate, entre otras cosas, sobre cómo está cambiando nuestro objeto de estudio. A partir de eso,
no estamos en un momento de confort. Hay mutaciones profundas de la política y aún en esta política supuestamente tan aburrida en donde nunca pasa nada, están pasando muchísimas cosas y no estamos con la oreja especialmente sensibilizada y con la vista especialmente concentrada para registrar muchas cosas de las que están pasando. Entonces, no quiero, y creo que si eludiéramos el debate, daríamos crédito a esa broma que tantas veces se formula, que un politólogo es alguien que con palabras difíciles va a decir mañana lo que ayer predijo que iba a ocurrir hoy y que finalmente no pasó. No, para que eso no ocurra y para que esa broma no radique en la ciudadanía o en los actores, porque lo conversábamos, acá hay múltiples actores, y no me sirve el argumento de decir, no, los ciudadanos no entienden las encuestas, tampoco entienden los códigos, tampoco entienden muchas veces la Constitución, que son fundamentalmente para los agentes del derecho, razón de más para que la ley y la Constitución y el apego a la norma sea rigurosísimo y que lo hagamos bien, que lo hagamos muy bien y que incluso advirtamos antes de responder con sabiduría convencional, bueno, cuánto está cambiando y cuánto no. Estamos en un momento de desafío. Este desafío golpea a la academia, que lo tiene que asumir, y este desafío golpea a las encuestas, a las empresas de encuestadoras de opinión pública. Y me parece muy sano que todos lo asumamos. También golpea a los medios de comunicación. En el sentido de cómo comunicar, se señalaba muy bien. El comunicador, si transfiere al que comunica el resultado de las encuestas una suerte de poder chamánico, y le pregunta, ¿y qué está pasando con esto? ¿Y qué está pasando con lo otro? Y en definitiva construye todo un escenario en donde lo que está diciendo es prácticamente la palabra de un chamán, de un gurú. Bueno, ese comunicador también está construyendo un mensaje. Los comunicadores tienen que ser diferentes, tienen que ser más cultos, tienen que discutir, tienen que problematizar, tienen que hacerse intermediarios del ciudadano, que por supuesto siempre es más inteligente de la caricatura de la marioneta, siempre. Pero, porque es más inteligente que la marioneta, exige. Y cuanto más exija, mejor. Porque una de las claves de la democracia es exigirle al poder, allí donde el poder radique. Y todos sabemos bien que quien hace un análisis tiene poder, entre otras cosas porque recibe transferencia de poder. Quien hace una encuesta de opinión tiene poder. Y quien contrata una encuesta de opinión tiene poder. Entonces es un tema de poder. Discutámoslo y discutámoslo con radicalidad. Si a nivel internacional hay un cambio político que se asocia con algunos elementos propiamente políticos, pero también con un cambio de civilización, en el Uruguay hay señales de que algo hay que cambiar, de que las cosas, tal como las pensábamos, y los conceptos que nos ayudaban a vivir, y la instalación de cierta sabiduría convencional, aún refinada, tiene que conmoverse para discutir. ¿Qué es lo que hacemos cuando evaluamos ciencia? Arbitraje de pares y reglas. Bueno, esto hay que hacerlo. Alguien me puede decir, bueno, el mercado, ¿qué mejor arbitraje de pares que el mercado? El ágora, la ciudadanía, que es múltiple, que no es unidireccional, que es mucho más exigente, que incluso tiene intermediaciones legítimas. Con Lucía Celios hemos trabajado sobre el último proceso electoral en un artículo que se publicó en un libro colectivo del Instituto de Ciencia Política, que es Con el Diario del Lunes. Y allí iniciamos nuestro análisis con un relato de lo que a nuestro juicio pasó. Primero, registramos algunas cosas que surgen de los resultados electorales y del promedio de las encuestas de opinión. Y ahí hubo
divergencias demasiado importantes para decir que no pasó nada. Particularmente, hubo, y de manera más o menos generalizada, aun cuando siempre las generalizaciones nos llevan al error, hubo una subvaluación del voto del Frente Amplio en las estimaciones anteriores, que, ojo, otra cosa importante, nunca son pronósticos, pero tienen que ser comunicados como algo que no es un pronóstico. Son estimaciones que tienen que abrirse a la crítica y que tienen que mostrar los trucos, tienen que mostrar los métodos y de la manera más rigurosa posible y más persuasiva posible. Allí hubo un error importante respecto a cómo votaría el Partido Colorado, en donde se le sobreestimó el Partido Colorado. Hubo una subvaloración de los partidos menores, que finalmente fue relevante, y hubo una estimación no suficientemente rigurosa respecto a los otros, el voto nulo, el voto en blanco, que alteraba. Aquí nosotros, esto surge de las mediciones, hubo una asimetría mayor, sustantivamente mayor, a las elecciones anteriores, que ya habían registrado diferencias. Todos sabemos que ninguna encuesta son los datos crudos de la compulsa, que siempre hay ponderación, y es legítima la ponderación, es legítima. Lo que importa en términos de transparencia es decirlo y explicarlo y ser persuasivo y asumir que en definitiva aquí no solamente hay márgenes de error, hay hipótesis en juego, hay evidencias que deben ser contrastadas y asumirlo con rigor. En este sentido, todos sabemos que en las encuestas está la muestra, los que hacen la selección de la muestra. Aquí, salvo las ovejas negras que todos conocemos, aquí hay una práctica tradicional, rigurosa, profesional, que hace que las empresas que están en la Cámara, bueno, muy razonablemente, tengan una capacidad de construcción de muestra absolutamente profesional. Acá está el tema de la entrevista. Bueno, los encuestadores, una cosa es el que diseña y otra cosa son los encuestadores de campo. Y se decía muy bien, encuestas baratas son encuestas riesgosas. Y esto hay que decirlo, sobre todo en estos momentos en donde cuesta tanto decir y probar que la democracia cuesta dinero y que no hay dinero mejor gastado que el de la democracia, lo que no implica en modo alguno no asumir la austeridad en el manejo de los recursos públicos. Pero esto implica que, por ejemplo, crucemos el tema del financiamiento de la política con el tema de las encuestas, porque se cruzan. Lo hablábamos con Daniel. El tema de las encuestas, por ejemplo, afecta fuertemente a los donantes. Afecta fuertemente a los donantes. Y si yo les digo los donantes, yo no creo que el que tiene más plata es el que gana, pero ayuda a tener un poco de plata. Si no, puedo preguntarle a los dirigentes políticos. Ayuda. Y sabemos que las donaciones, el rey está desnudo, ¿quién las fiscaliza? La Corte Electoral. ¿Tiene posibilidad de fiscalizar la Corte Electoral? No las tiene. No las tiene. Entonces, si queremos fiscalización de un tema tan crucial en este continente como el tema del financiamiento, que cruza con el tema de las encuestadoras, bueno, no tenemos que asignar y la Corte Electoral se ocupará. No, tenemos que invertir allá, como se hace en el mundo, como se hace en América Latina. Tenemos que invertir y tenemos que salir a una opinión pública muy recelosa respecto a la inversión en política, a decir, mire, esta inversión en política se legitima y se justifica por esto. Y al mismo tiempo tenemos que construir consensos multipartidarios para dar estas señales. No ponerlos como factorcitos de disputa electoral. Sobre todo ahora,
en donde, bueno, parece que la pradera se quema y no se debe quemar. Por supuesto que tiene que haber competencia y la más libre y fuerte posible, pero no grieta, como quieren algunos, y acá estamos discutiendo sobre un tema que tiene que ver con la grieta. Pero hay un tema que ahí se ha vuelto complicado, y en el 2014 se volvió particularmente complicado, que es, bueno, el tratamiento de la información obtenida. La muestra, la recolección de datos, fundamental, pero luego la interpretación, que eso es un ejercicio que no es de olfato, no es chamánico, es científico, en el sentido de que si yo hago un ejercicio de estimación, de ponderación, lo tengo que asumir, lo tengo que comunicar y tengo que plantear mis dificultades y mis hipótesis. Vuelvo nuevamente al relato. Hoy hay que persuadir a auditorios que siguen esperando la verdad chamánica, diciendo, acá no hay chamán, no hay magia, acá lo que hay es producción de conocimiento crítico. Y miren, los datos crudos son objeto de ponderaciones, y las ponderaciones tienen que ver con este y este factor, que es interpretación de lo que está cambiando y de lo que no está cambiando. Y ahí se juega, digamos, la capacidad analítica frente a una transformación tan radical como la que estamos viviendo en la política. Y efectivamente, en los modelos teóricos empleados para la ponderación de las muestras, y particularmente en los predictores, las variables asociadas muchas veces al antecedente del voto en elecciones anteriores, en el 2014 no funcionaron, o funcionaron más o menos. Lo cual genera una alerta, Hay que cambiar la manera de ponderar, porque si ponderamos respecto a una visión rezagada de la sociedad que estamos analizando, nos vamos a equivocar. Si ponderamos diciendo, bueno, va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido más o menos, o lo que ha ocurrido en el pasado más reciente, por ahí nos equivocamos. Y esto, por supuesto que en primer lugar tiene que ser motivo de autorregulación, de código deontológico, cuyo primer rol es separar la paja del trigo. Que las ovejas negras que existen queden bien registradas. Para todos, y que la aventura de inventar una encuesta, que todos sabemos que algunas ovejas negras han hecho, bueno, no sea admisible en la democracia uruguaya, no sea admisible. ¿Por la imposición de un Estado totalitario? No, por un mecanismo que se inicia en la autorregulación, pero que habrá que discutir cuál es. Si coincidimos en que, por una u otra razón, en el 2014, el factor ponderación, el factor predicción, tuvo problemas, y que estos problemas tenían que ver con ciertas pautas interpretativas, bueno, discutamos. Autorregulación, regulación, discutamos. Yo acá he escuchado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿que es necesario autorregulación? Por supuesto, en primer lugar. ¿Que es necesario talleres con periodistas para transformar la manera de comunicar? Para los periodistas y para los encuestadores. Porque el periodista no es solo el que comunica, no, el otro, el que frente a una televisión o frente a una cámara dice esto es así o asá, no solamente en lo que dice está marcando opinión, también en cómo lo dice. Y todos sabemos que el cómo en estas sociedades cada vez es más importante. Y en política y en análisis político cada vez más el cómo tiene que ver con ver bien, analizar en profundidad qué es lo que está pasando. En el Parlamento hay un proyecto de ley. Hay un proyecto presentado por el diputado Maía para una discusión preliminar, en donde, bueno, como antecedente, es un antecedente a registrar. Es una iniciativa que promueve la discusión. Yo ahí hay cosas que creo que no son ni viables políticamente, ni que sería bueno empezar por ellas, ¿no? Hay que empezar por la autorregulación, más exigente.
hay que empezar por una tarea de profundización en el oficio de comunicadores y de encuestadores. Hay que discutir, tener espacios de discusión académica entre quienes trabajamos con encuestas y los encuestadores. Ganamos todos. Estoy muy de acuerdo, como historiador, ¿cómo no voy a estar de acuerdo?, con construir el acervo, lo que decía Rosario, es central, sería un insumo fantástico para promover investigaciones. Pero en el proyecto de ley de Maía, que tiene aspectos que me parecen que no son viables, que son discutibles, incluso con algunos no estoy de acuerdo, hay una cosa que no me parece desmesurada y que me parece que, incluso en el marco de una discusión, podría inscribirse en una regulación que incorpore básicamente principios ya incorporados en la autorregulación con un plus que tenga nada menos que la legitimidad multipartidaria. Y acá hay que ser muy claro. Hay ciertas reformas, sobre todo las que tienen que ver con el sistema político, en donde la mayoría no basta. Así como yo creo que hay asuntos en la sociedad que tener un voto más no da el margen para arraigarlo. Este es un tema. Cuando uno cambia ciertos aspectos de la regla, bueno, hay que construir consensos. Y yo no me parece tan descabellado, por ejemplo, establecer la codificación de una ficha técnica con estándares internacionales, y no tengo el fetichismo de las fichas técnicas. Pero todos hemos advertido que ha habido presentaciones públicas de encuestas cuyas fichas técnicas son inadmisibles. Y para defender la legitimidad de un oficio, que además se ha sabido ganar su lugar y su legitimidad en la persuasión ciudadana, más allá de que pueda estar enfrentando, como todos, desafíos, bueno, separar la paja del trigo es fundamental. Entonces, que una regulación establezca la necesidad de presentar una ficha técnica que cumpla estos estándares con referencia internacional, y luego no me parece mal, pero también es un aspecto a discutir, no estoy convencido, simplemente me parece que es bueno discutirlo. Dar a esa presentación de ficha técnica que cumpla ciertos requerimientos rigurosos el valor de declaración jurada. No me parece como un hiperregulacionismo, no me parece. Y allí, bueno, tendríamos una señal muy importante. En primer lugar, quien saque una encuesta de opinión pública tiene que cumplir determinadas referencias y no puede mentir, y tiene que asumirlo como declaración jurada, no para establecer puniciones, que es otra cosa a discutir mucho, pero asumir: yo estoy haciendo esto de acuerdo a estas reglas, muestro los trucos y aquí estoy. Transparencia. Los otros aspectos del proyecto me parece que son o prematuros, o inviables, o incluso en algunos aspectos objetables, pero tienen que formar parte de la discusión. Entonces yo termino diciendo: creo que estamos ante una oportunidad. Es una oportunidad que todos tenemos que asumir de manera responsable y exigente. Me parece muy bien que las encuestadoras pongan arriba de la mesa el debate. Incluso vengo con mucha expectativa para ver su propuesta, para escuchar su propuesta. Me parece que capaz tiene que ver con la tradición política democrática del país, pero es buena ruta para cualquier propuesta de este tipo, que se empiece con autorregulación. Me parece formidable involucrar a los actores. Me parece formidable que estén involucrados la academia, porque también nosotros estamos en juego. Si yo trato de hacer análisis político desde encuestas, tengo que tener capacidad para discutirlas a fondo y para discutir, bueno, sus ponderaciones. Y al mismo tiempo, me parece sustantivo que esta discusión ciudadana tenga una participación fuerte de los partidos políticos. Yo termino diciendo: creo que en la tierra de Bá Ferreira frente a temas de esta naturaleza,
en la falsa oposición de o regulación o no regulación es un error. Y creo que particularmente es un error y una pérdida de una gran oportunidad. Recogiendo señales. Y me parece que tenemos que tener el coraje de estar a la altura de las exigencias. Muchas gracias.